2 de julio de 1944. Cueva hospital subterránea cerca de Cherburgo, Francia. La bata blanca le colgaba floja sobre los hombros cuando la doctora Wester salió del oscuro túnel con las manos en alto, parpadeando ante la luz del día que no veía desde hacía semanas. Los americanos no pueden tener los suministros médicos que dicen tener. Esto es pura propaganda para hundirnos la moral, había dicho apenas unas horas antes a sus compañeras dentro de aquella gruta convertida en quirófano. Pronto descubriría que era la primera de muchas creencias que se le vendrían abajo. Tras ella aparecieron otras 8 enfermeras del ejército alemán, entre las primeras capturadas por las fuerzas estadounidenses tras el desembarco de Normandía. Habían pasado los últimos días de asedio atendiendo heridos del GIE a la luz de las velas, racionando las últimas ampollas de morfina y lavando una y otra vez las mismas vendas para volver a usarlas. Ninguna imaginaba que, en cuestión de horas, iban a contemplar un nivel de atención médica que pondría en jaque todo lo que les habían enseñado sobre la supuesta debilidad norteamericana y la superioridad alemana. El coronel Richard P. Johnson, jefe del 45º Hospital de Evacuación en Lamb, las observó más con curiosidad profesional que con animadversión, personal médico enemigo, pero, al fin y al cabo, compañeros de oficio. En pocos días, según las normas de la Convención de Ginebra, aquellas 9 enfermeras serían devueltas a las líneas alemanas. En total, 16 enfermeras alemanas fueron intercambiadas los días 2 y 9 de julio. Pero antes vivirían una experiencia que les cambiaría la vida, conocer de cerca la medicina estadounidense de 1944. Medicamentos de los que solo habían oído rumores, técnicas quirúrgicas que superaban con creces su formación. El impacto psicológico duraría mucho más que su breve cautiverio. El proceso había empezado más de un año antes, el 13 de mayo de 1943, bajo el sol abrasador de Túnez. La rendición del general Hans-Jürgen von Arnim no solo entregó tropas de combate, sino también miles de sanitarios, médicos, camilleros y enfermeras de la Cruz Roja Alemana, DRK, que habían servido 2 años con el Afrika Korps de Rommel. Entre las capturadas estaban la Wester Ilsa Schultz, condecorada con la Cruz de Hierro de segunda clase en abril de 1943, una de las menos de 20 mujeres que recibieron esa distinción en toda la guerra, y su compañera Greta Folk, también condecorada el mismo mes. Años después, los archivos militares alemanes conservarían las anotaciones de Greta. Los americanos tiran en un día más material sanitario del que nosotros recibíamos en un mes. Tienen medicinas que solo conocemos de oídas. La cifra de la rendición fue abrumadora, entre 250.000 y 275.000 soldados del eje, incluidos sanitarios de unidades de élite como la 21ª y 15ª Panzer o la 90ª División Ligera. Aunque la mayoría del personal médico capturado eran hombres, las enfermeras vivieron un choque ideológico especialmente intenso. El procesamiento americano fue sorprendentemente rápido y respetuoso. En los puntos de recogida de Túnez, los oficiales médicos de Estados Unidos clasificaron al personal sanitario capturado en cuestión de horas, los necesarios para atender a los heridos alemanes se quedaban, el resto era enviado a la retaguardia. Cada enfermera recibió un reconocimiento médico con instrumentos que ya escaseaban en el Afrika Korps. En junio de 1943 empezaron a embarcar rumbo a Estados Unidos en los famosos Liberty Ships, barcos producidos en serie que ya de por sí desmentían la propaganda alemana sobre la supuesta debilidad industrial americana. A bordo, las instalaciones médicas superaban cualquier hospital que hubieran visto en Alemania, quirófanos con luz eléctrica constante, aparatos de rayos X funcionales, neveras para medicamentos. Lo que más les llamó la atención fue la cantidad de plasma sanguíneo tipificado y almacenado correctamente, algo imposible en campaña alemana, donde se seguía haciendo transfusiones directas de brazo a brazo con los riesgos que eso conllevaba. Durante la travesía atlántica el contraste se hizo diario. El azufre, que en el GIE se racionaba grano a grano, aquí se usaba sin medida, las vendas se desechaban tras un solo uso. Los propios sanitarios alemanes, acostumbrados a pasar hambre, veían cómo los americanos tiraban comida sin terminar. Un despilfarro impensable en la Wehrmacht. Los barcos atracaban en puertos como Norfolk o Nueva York.
La primera visión de América contradecía años de propaganda sobre un país supuestamente arruinado por la Gran Depresión. En la base naval de Norfolk les hicieron reconocimientos completos, tratamientos dentales, curas de infecciones, gafas nuevas a quien las necesitaba, un nivel de atención superior al que recibía la población civil alemana. El viaje en tren hacia el interior fue una sucesión de sorpresas, ciudades con hospitales iluminados toda la noche, complejos médicos visibles desde las ventanillas, Richmond, Filadelfia. En Washington, voluntarias de la Cruz Roja subieron al tren con paquetes para los prisioneros, artículos de aseo, cigarrillos, chocolate, papel y sobres. Aquellas enfermeras criadas en la ideología de la lucha racial no sabían cómo encajar tanta amabilidad hacia el enemigo. El campo Polaca, Alabama, abierto en septiembre de 1942, recibió a los primeros sanitarios del Afrika Korps en junio de 1943. El hospital del campo se convirtió en un lugar único. Personal médico alemán formado en la medicina racial nacionalsocialista trabajaba codo con americanos que practicaban una medicina puramente clínica. Según la Convención de Ginebra, los oficiales médicos estadounidenses supervisaban, pero el cuidado directo lo daban los alemanes. Nunca antes se había visto algo parecido, sanitarios enemigos operando dentro del sistema médico militar americano. Las instalaciones dejaron boquiabiertas a las enfermeras. Quirófanos con equipos que solo conocían de libros de texto, luces regulables, autoclaves de esterilización rápida, farmacia con cientos de medicamentos guardados a temperatura controlada y fechas de caducidad lejanas. El 21 de julio de 1944, el Glenn General Hospital de Omul, Oklahoma, se convirtió en el Hospital General de Prisioneros de Guerra alemán número 1, con 1.690 camas y equipos paralelos americano-alemanes. El coronel Henry W. Miss hizo algo impensable en la Alemania nazi. Equipos médicos mixtos que compartían conocimientos sin mirar la bandera. Las enfermeras de la NS Westernschaft, formadas en la idea de que la medicina americana era débil y judía, descubrieron un sistema basado en método científico riguroso. Uno de los golpes más duros a su cosmovisión llegó al trabajar con enfermeras afroamericanas asignadas a las salas de prisioneros, la segregación del ejército de Estados Unidos. Hacía que las enfermeras negras solo pudieran atender a soldados americanos blancos si no había más remedio, así que las destinaban a los alemanes. Ver a profesionales negras demostrando competencia y humanidad contradecía punto por punto todo lo que les habían enseñado sobre razas. Nada simbolizó mejor la superioridad médica americana que la penicilina. En 1943 Estados Unidos produjo 21.000 millones de unidades, en 1945 llegó a 6,8 billones. Los sanitarios alemanes, que trabajaban prácticamente sin antibióticos eficaces, veían cómo infecciones mortales en sus hospitales de campaña desaparecían en días. Donde un cirujano alemán habría amputado, el americano salvaba la extremidad. Los médicos estadounidenses, muchos de ellos civiles con bata militar, compartían conocimientos con total naturalidad, algo que chocaba frontalmente con la mentalidad alemana de guerra total y secretismo. El sistema de plasma sanguíneo era otro salto inimaginable, tipificado, conservado, transportado miles de kilómetros y administrado sin riesgo aunque no se conociera el grupo del receptor. En diciembre de 1944, en el 21º General Hospital de Ravenne, Francia, donde trabajaron sanitarios alemanes capturados, aquel sistema funcionaba con precisión industrial. Las enfermeras formadas en la NS Westernschaft habían aprendido que la medicina servía al mejoramiento racial. Estudiaban herencia y higiene racial, y se les enseñaba que ciertos pacientes débiles debían ser eliminados para fortalecer la raza. En campos americanos vieron lo contrario, los prisioneros alemanes recibían exactamente el mismo trato y los mismos medicamentos escasos que los soldados aliados. Aquella diferencia esencial, medicina como sanación universal frente a medicina como herramienta racial, empezó a derrumbar sus cimientos ideológicos. La Navidad de 1943 fue un golpe psicológico difícil de asimilar. Organizaciones americanas enviaron 500.000 paquetes a los prisioneros alemanes, café, chocolate, cigarrillos, jabón. En Camp Auda,
Oklahoma, iglesias locales cantaron villancicos en alemán, Boy Scouts llevaron tarjetas hechas a mano, familias con hijos luchando en Europa enviaron dulces caseros. La cena navideña, pavó, jamón, verduras, postres, superó todo lo que habían comido en años. Las enfermeras anotaban su desconcierto. El enemigo practicaba la caridad cristiana mientras su propia propaganda predicaba el odio. A partir de 1944, la Special Projects Division implantó programas educativos amplios. Enfermeras alemanas asistieron a clases en centros como la Universidad de Nebraska, ética médica, derechos del paciente, método científico aplicado a la clínica. El propio método docente, preguntar, debatir, discrepar, era revolucionario para ellas, acostumbradas a la obediencia ciega. El acceso a revistas médicas americanas les reveló otro shock, muchos avances que Alemania reclamaba como propios habían sido desarrollados por científicos judíos expulsados por el régimen. La disonancia cognitiva era brutal. Conforme los americanos avanzaban por Europa, cada vez más enfermeras alemanas terminaban trabajando en hospitales militares de Estados Unidos. En el 45º General Hospital de Bari, Italia. Desde julio de 1945, trabajaron bajo supervisión americana tratando a soldados aliados, civiles italianos y prisioneros alemanes por igual. Se encontraron usando técnicas y medicamentos americanos para curar a pacientes que su ideología anterior consideraba inferiores. La tecnología parecía de otra época, máquinas de rayos X rutinarias, electrocardiogramas que la mayoría no había visto nunca, autoclaves que esterilizaban en minutos, camas regulables eléctricamente. Pequeños detalles que, sumados, dibujaban un abismo. La primavera de 1945 trajo la revelación más devastadora, se proyectaron imágenes de la liberación de los campos de concentración. Muchas negaron al principio, pero las pruebas, testimonios de médicos americanos que entraron en los campos, fotos, cartas desde Alemania, fueron irrefutables. Habían servido a un sistema que había convertido la medicina en asesinato. Los oficiales americanos manejaron la situación con profesionalidad. La medicina en sí no tiene culpa, pero nunca más debe servir a una ideología por encima de la curación. Se implantaron cursos obligatorios de desnazificación médica, ética, principios democráticos, casos reales que mostraban cómo la medicina racial había dañado pacientes mientras la medicina científica los salvaba. La teniente coronel Dorothy Wetman organizó visitas para que las enfermeras alemanas vieran la práctica real americana, con énfasis en documentación y defensa del paciente. A lo largo de todo el cautiverio, la abundancia americana siguió impresionando, se desechaban medicamentos apenas caducados que Alemania ni siquiera podía fabricar, instrumentos que mostraban el menor desgaste se sustituían en vez de repararse una y otra vez. Aquel despilfarro demostraba una verdad demoledora, América producía recursos médicos sin necesidad de conquistar territorio, mientras Alemania luchaba por lo que el otro creaba con su industria. La forma de entender la enfermería también la sacudió. En el sistema nazi mandaba la obediencia ciega, en el americano, las enfermeras eran profesionales pensantes con autonomía real, podían cuestionar órdenes médicas, proponer alternativas, tomar decisiones dentro de su ámbito. La capitana Helen Morrison lo resumió en Glennon: ustedes son responsables del resultado del paciente. Si algo no cuadra, hablen, da igual la jerarquía. Aquella idea transformó su concepto mismo de profesión. La presencia de personal médico afroamericano generó una disonancia brutal. Enfermeras alemanas se encontraron bajo supervisión de profesionales negras que corregían técnicas y enseñaban procedimientos con total competencia. La teniente Eleanor Powell, en Camp Florence, Arizona, dirigía al personal alemán con una profesionalidad que hacía añicos la propaganda racial. La ironía era evidente, la segregación americana enviaba a las mejores enfermeras negras a cuidar enemigos. Y aún así el resultado era superior a la medicina racial nazi. Tras la capitulación italiana de septiembre de 1943, el personal médico italiano cooperante recibió mejor trato. Las enfermeras alemanas veían cómo antiguos aliados ganaban privilegios mientras ellas, si mantenían ideas nacionalsocialistas, seguían bajo vigilancia. Aquel pragmatismo, premiar la cooperación actual,
no la lealtad pasada, chocaba con la rigidez ideológica nazi. A pesar de ser prisioneras, recibieron formación médica superior a la de su país. Oficiales americanos enseñaban técnicas nuevas, manejo de equipos y medicamentos sin reservarse nada. Tratamientos de quemados del Pacífico, innovaciones quirúrgicas del frente europeo, todo se compartía. Las enfermeras tomaban notas febriles, sabían que volverían a una Alemania destruida que necesitaría desesperadamente ese conocimiento. Al terminar la guerra, las autoridades americanas prepararon su repatriación con cursillos intensivos, salud pública, control de epidemias, atención de emergencia, tratamiento de desnutrición, purificación de agua, vacunación masiva. El coronel Richard Stevens les dijo, vuelven a un país con necesidades médicas enormes. Este conocimiento es nuestra inversión en una Alemania democrática. Recibieron certificados que luego serían muy valorados en la Alemania ocupada. Entre 1945 y 1946 regresaron y se encontraron con el 60% de los hospitales alemanes destruidos. Muchas de aquellas exprisioneras fundaron escuelas de enfermería basadas en defensa del paciente, no en ideología. Implantaron bancos de sangre al estilo americano, uso sistemático de antibióticos, protocolos clínicos copiados de lo visto en cautiverio. En noviembre de 1945, con casi ningún sanitario americano ya en Alemania, aquellas mujeres formadas en campos de Estados Unidos fueron clave para mantener la salud pública. El cambio perduró. En 1950 muchas escuelas de enfermería alemanas estaban dirigidas por antiguas prisioneras. Introdujeron diagnóstico de enfermería, formación continua, autonomía profesional. Las farmacéuticas adoptaron estándares de calidad vistos en América. Hospitales se reorganizaron según modelos que habían conocido de primera mano. La medicina alemana pasó definitivamente de ideológica a científica. Las cifras hablan por sí solas, 371. 683 prisioneros alemanes en Estados Unidos, más de 200 instalaciones médicas con personal alemán, más de 100.000 horas documentadas de formación, cientos de miles de procedimientos realizados, más de 15 escuelas de enfermería fundadas por repatriadas, decenas de hospitales reorganizados en la zona americana. Cada enfermera formada influyó en decenas de compañeras, cada hospital reformado atendió a miles de pacientes. El efecto multiplicador fue inmenso. En 1995, las pocas supervivientes aún vivas redactaron una declaración conjunta. Servimos al régimen nacionalsocialista y fuimos prisioneras de los americanos. Vimos cómo la medicina corrompida por la ideología se convierte en instrumento de muerte, y cómo la medicina basada en ciencia y compasión sirve a la vida. Los americanos nos mostraron una abundancia inimaginable de medicamentos, tecnología y recursos. Pero, sobre todo, nos enseñaron medicina sin odio. Trataban al enemigo como a un paciente que merece el mismo cuidado. Regresamos llevando algo más valioso que técnicas, la certeza de que curar está por encima de nacionalidades e ideologías. Que nunca más la medicina sirva a una ideología antes que a la curación. Los médicos y enfermeras americanos nos lo enseñaron tratando a sus enemigos como seres humanos merecedores de compasión. Llegamos como prisioneras. Nos fuimos como testigos del verdadero propósito de la medicina. La historia de aquellas enfermeras alemanas capturadas representa una de las conversiones ideológicas más profundas y silenciosas de la Segunda Guerra Mundial. No vieron solo superioridad técnica, sino el sentido último fin de la medicina, curar sin distinguir. Su camino desde servidoras de un sistema racial hasta defensoras de una medicina científica y humanitaria demuestra que la experiencia diaria puede más que cualquier propaganda. Las 9 enfermeras que salieron aquel 2 de julio de 1944 de la cueva de Cherburgo fueron solo las primeras de miles que vivirían la misma revelación. Entraron creyendo en la superioridad alemana, salieron sabiendo que la excelencia médica nace de la ciencia, los recursos y la compasión universal. Esa fue, quizá, la mayor victoria médica de América, demostrar con hechos cotidianos que la medicina humanitaria siempre vencerá a la ideológica. Las enfermeras alemanas no solo fueron capturadas.
fueron transformadas por haber sido testigos del verdadero rostro de la medicina. Y con su transformación sentaron las bases de la reconstrucción médica alemana de posguerra sobre principios humanitarios en vez de raciales. En su cambio late la prueba de que incluso las mentes más adoctrinadas pueden abrirse cuando se enfrentan a la evidencia irrefutable de un camino mejor. Las enfermeras alemanas descubrieron que sus enemigos no solo tenían más recursos, sino una filosofía médica superior. Les habían enseñado que la medicina servía a la raza. Aprendieron que la medicina sirve a la humanidad. Esa lección, aprendida en campos de prisioneros americanos, marcó generaciones de sanitarios alemanes. Su historia es un recordatorio eterno: la medicina basada en ciencia y compasión siempre vencerá a la medicina contaminada por el odio y la ideología. Las capturadas se convirtieron en testigos. Los enemigos se hicieron compañeros. Y gracias a ellas, la medicina volvió a su lugar. Curar sin fronteras, ciencia sin prejuicios, compasión con todo el que sufre.